Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Azul, vuestro programa de chamanismo. En esta ocasión hemos adaptado un poco el formato y vamos a tener más secciones, pero de menos duración. En el primer capítulo vamos a mantener el acercamiento a la filosofía del chamanismo, a la cosmovisión del mundo según la filosofía tolteca. Y por eso en este primer capítulo, primero vamos a hablar un poquito, vamos a contextualizar esta cultura tolteca. Y vamos a hablar de una característica que tenían ellos, que era el ver. Después nos vamos a centrar en las emanaciones del águila, que son como filamentos que crean la realidad y cómo estos filamentos nos hacen percibir, y también de seres orgánicos y seres inorgánicos. En el segundo capítulo vamos a cogernos de la mano para adentrarnos en el camino de enamoramiento de la vida y un poquito en el de acecho. En este capítulo 2 vamos a analizar el papel del ego en la construcción de la realidad, cómo el ego nos hace huir del presente y cómo se comunica con nosotros y nos controla a través de su diálogo interno. Por último, en el tercer capítulo, entrevistaremos a Ignacio, nuestro físico de cabecera. Con él vamos a repasar la relación de la ciencia con el mundo espiritual, de esta pelea entre ciencia y conciencia. Por una parte hablaremos de los usos y abusos que hace la espiritualidad de la terminología de la ciencia, un poco como arrimando el ascua a su sardina. También vamos a hablar de la limitación que tiene la ciencia a la hora de explicar algunos fenómenos de la realidad. Después nos vamos a meter a establecer correspondencias entre teorías chamánicas con algunas teorías físicas. Por ejemplo, hablaremos de mundos paralelos. Y bueno, al margen de estas tres secciones, os iremos dejando algún ejercicio conforme vaya surgiendo. Esperamos que disfrutéis de este viaje hacia el conocimiento y, sobre todo, que encontréis tesoros que podáis aplicar en vuestro día a día para ir haciendo de esta aventura que es la vida algo cada vez mejor. La antigua cultura tolteca. Nos queda solo un asunto por terminar, continuó. Los brujos lo llaman el secreto de los seres luminosos, y se trata del hecho de que somos perceptores. Los hombres y todos los otros seres luminosos que hay sobre la Tierra somos perceptores. Esa es nuestra burbuja, la burbuja de la percepción. Los chamanes de la antigua cultura tolteca se desarrollaron en unas condiciones muy especiales. A lo largo de siglos, lograron crecer en una sociedad donde el alimento y la seguridad estaban cubiertas. Esto quiere decir que tenían abundancia de comida y tenían territorio suficiente como para no competir entre ellos. Esto les permitió dedicarse a ir más allá de la mera supervivencia como especie. No sé si os habéis fijado que ocurre lo mismo en todos los momentos de la historia en los que deja de haber guerras. Si la cuestión social y política se estabiliza, la gente ve cubiertas sus necesidades básicas. El ser humano comienza a desarrollarse en otros ámbitos, como el cultural o el científico. Es más o menos lo que está ocurriendo en este momento de la historia. En los países del primer mundo tenemos abundancia y cierta estabilidad política, y los recursos se pueden destinar a otras cosas que no sean solo la tecnología militar. Entonces avanzamos no solo tecnológicamente, sino que también podemos pensar en nuestra parte espiritual. Pero volvamos a Centroamérica. Los pueblos prehistóricos de Centroamérica y Sudamérica se encontraron con que en su continente la cantidad de población no era muy grande,
por lo que no había pretensiones de conquistas de grandes zonas. Esto propició que investigasen cosas como los verdaderos límites de la percepción humana, más allá de las barreras culturales y más allá de las barreras físicas. Se adentraron en el terreno de aquellas cualidades que no se podían ver con los ojos, pero que estaban allí. Estas condiciones tan favorables al crecimiento se rompieron cuando sus sociedades prosperaron de tal manera que surgieron las rivalidades entre ellos y comenzaron a masacrarse mutuamente, lo que obligó a los hombres de conocimiento a crear linajes cerrados de brujos que transmitían el saber solo a los iniciados. Más adelante, con la conquista de América, los nahuales, que eran los líderes de estos grupos, tuvieron que desarrollar nuevos patrones de comportamiento para esconderse en el propio sistema y hacer sobrevivir todo el saber rescatado de sus investigaciones a lo largo de la historia. El ver. Al principio, ver es confuso y es muy fácil perderse allí. Pero a medida que el guerrero se pone más fuerte, su ver se convierte en lo que debería ser, un conocimiento directo. Los hombres de conocimiento de estas civilizaciones estudiaron la manera de recibir datos de nuestro entorno. Tuvieron en cuenta cómo percibimos con nuestros sentidos físicos, pero también fueron conscientes de la cantidad de información que recibimos de otras fuentes, que no son nuestros sentidos físicos. No es que sus capacidades fueran mayores a las nuestras de hoy en día, simplemente sus mentes estaban más vacías de ruido y, sobre todo, su cultura no limitaba qué sentidos eran reales y cuáles eran cosas de brujas. Podían tener un mayor dominio de su entorno, simplemente porque la cantidad de información que manejaban era mayor. Probablemente desarrollaron facultades que hoy en día consideraríamos más allá de lo común. Una de estas facultades fue llamada ver. Lejos de estar relacionada con los ojos, esta facultad estaba relacionada con el cuerpo energético, nuestra faceta inmaterial. A los chamanes que eran capaces de desarrollar estas habilidades se les denominaba videntes. De forma invariable, los que veían constataban que nuestro mundo estaba repleto de una serie de filamentos de energía infinita, que lo abarcaba todo. Estas hebras fueron llamadas emanaciones, porque eran emanadas por una enorme figura a la que llamaron el águila. La llamaron así porque su aspecto general les recordaba a este animal, pero digamos que era como una especie de apodo o de un símil, pero nada más. Al observar las emanaciones, los filamentos, con el ver, los nahuales, los chamanes, consensuaron que las emanaciones del águila son las que determinan el mundo que las criaturas podemos conocer, pero también todo aquello que se queda fuera de nuestras posibilidades. O sea, las emanaciones dan las órdenes que crean el mundo que percibimos. Pero como el ser humano es un animal con sus limitaciones, se dieron cuenta de que había muchas cosas emanadas en el mundo que quedaban fuera de nuestra percepción. Entonces podemos decir que las emanaciones establecen lo perceptible y lo imperceptible por el ser humano. Son las reglas que el águila impone a todo ser viviente y a su entorno, y que todos nosotros estamos obligados a cumplir. Aún así, es como si una mariposa intentase entender la mente humana y lo que los humanos hacen.
Las emanaciones del águila están tan lejos de los parámetros de lo humano que ni siquiera un vidente, testigo con el ver de este tejido de la realidad, puede llegar a saber nunca qué son exactamente ni cómo actúan. Por eso los videntes, en lugar de perderse en conjeturas superfluas y en definiciones imposibles, observan cómo cada grupo de criaturas usa las emanaciones para crear su propia descripción del mundo particular. La visión del mundo de la mariposa, la visión del mundo de los perros, la visión del coral, del escarabajo, del roble, del murciélago, de la rosa. Las emanaciones del águila. Yo no me movía, ni flotaba, ni me hallaba estacionario. Tampoco era una unidad, un yo mismo, como estoy acostumbrado a serlo. Yo era una miriada de yo mismos, y todos eran yo. Una colonia de unidades independientes que tenían una alianza especial entre sí, e inevitablemente se unirían para integrar una sola conciencia, mi conciencia humana. Los seres vivos somos fragmentos escindidos de esta fuente primordial, llamada metafóricamente águila. Estamos construidos a partir de un conglomerado de unidades energéticas. O sea, es como si estuviéramos compuestos por un sinfín de células energéticas que están ensambladas, que forman un todo. A este conglomerado se nos ha conferido la capacidad de canalizar alguna de estas emanaciones y crear con ellas nuestra realidad. Os voy a explicar cómo funciona el proceso. El águila deriva de sí misma bandas o grupos de emanaciones, que son como un conjunto infinito de largas hebras de luz que está viva y que es consciente. Estos son los comandos que crean la realidad. Estas bandas se reúnen con frecuencia en racimos o en fajas, en grupos. Tal y como las ven los videntes, algunas son orgánicas y casi esponjosas, y están dotadas como de luz propia. Otras son más oscuras y otras directamente opacas. El águila, además, no se limita a emanar estos hilos, sino que los ilumina con una fuerza independiente, a la que los videntes llaman intento. Esta energía contenida en las emanaciones es la que otorga a los seres vivos la conciencia de ser. También confiere esta característica a las propias hebras, logrando que estén vivas, vibrantes y conscientes de sí mismas. Entonces, algunas de estas emanaciones contienen intento, una energía que permite dar conciencia. Habíamos dicho que el ser humano está compuesto por un conglomerado de células energéticas. Bien, pues estas células son fragmentos del águila. Este inmenso ser que emana la realidad que percibimos nos ha creado a partir de trozos de sí mismo. Luego veremos para qué. Estas fracciones que somos los seres vivos se forman aglutinando toda una miríada de pepitas de conciencia dispersas, cada una de las cuales posee conciencia por sí misma. A continuación, esta nueva unidad se encierra dentro de un capullo luminoso. ¿Para qué? Para dotar al individuo de las herramientas específicas para percibir. Si eres una margarita, tendrás las herramientas de una margarita. Si eres un oso, las herramientas perceptivas de un oso. Si eres un humano, las herramientas perceptivas de un humano. El capullo luminoso también sirve para almacenar nuestras experiencias mientras estamos vivos. Esto es importante, hablaremos de ello más tarde. Seres orgánicos
y seres inorgánicos. El universo extendido está lleno hasta el copete de mundos de conciencia inorgánicos y orgánicos. Ahora vamos a introducir un concepto nuevo para algunos de nosotros. Los seres se forman aglutinando pepitas de conciencia, pero pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos tienen forma material, física, como nosotros, como los pájaros, como los peces, las plantas, pero otros no. ¿Se puede tener conciencia y no tener cuerpo? Bueno, digamos que los que somos materiales, además de nuestra burbuja luminosa, tenemos un contenedor material que nos da algunas ventajas y algunos inconvenientes. Los otros también tienen su burbuja luminosa. También son un conglomerado de pepitas de energía creadas por el águila. Y pueden percibir, porque tienen sus herramientas. Pero no tienen un cuerpo físico como el nuestro. Ya hablaremos de los inorgánicos en otros capítulos. Sigamos con las bandas de emanación. Hay infinitas bandas de emanación. El águila tiene mucha realidad que crear, pero de todas las bandas de emanación, solo 8 son de consciencia. Y bueno, ahora viene lo mejor. 7 de estas 8 bandas dan consciencia a seres inorgánicos y solo una a todos los seres orgánicos. Bueno, a partir de ahora vamos a usar un símil. Vamos a considerar estas bandas de emanación como si fuesen frecuencias de una radio. Si sintonizas una frecuencia, sintonizas un mundo, y si cambias de frecuencia, sintonizas un mundo completamente distinto. Vale, vamos con las bandas. Nosotros en nuestra radio tenemos AM y FM, ¿verdad? Pues vamos a quedarnos en la FM, que va a ser nuestra banda orgánica. Si me muevo hacia la izquierda, irá el programa de las medusas, por ejemplo. Más allá estará el programa de las bacterias que viven en los volcanes. Y si me acerco hacia el otro lado, a lo mejor encuentro el programa de las abejas o el de los mirlos. Este símil sirve para entender que en cada una de estas bandas hay un montón de distintas especies, todo a lo ancho de la banda. Cada especie de ser vivo se establece en una parte del centro o de los extremos de la banda. Así, las diferencias de la manera de percibir la realidad que tiene una hormiga es radicalmente distinto del que tiene una alga del mar, porque probablemente están situados lejos el uno del otro en la banda de emanación orgánica. Otros, sin embargo, comparten algunas emanaciones. Pueden construir la realidad de una manera similar. Por ejemplo, un perro y un lobo. Seleccionan un canal de especies cercanas. ¿De qué manera nos hacen percibir las emanaciones? Nosotros, los seres humanos, somos perceptores, dijo. Y percibimos porque algunas emanaciones del interior del capullo del hombre se alinean con algunas emanaciones exteriores. Ahora, ¿de qué manera nos hacen percibir las emanaciones? Las bandas de emanación están por dentro y por fuera de la burbuja luminosa. El acto de percibir ocurre cuando las hebras que están fuera encajan con las que están dentro de la burbuja, y entonces ocurre que las que están dentro se iluminan. Esto a los seres vivos nos hace parecer a los ojos de un vidente como minúsculos puntos de luz, colgados en agrupaciones de hilos de infinita largura. En el caso del hombre, por ejemplo, su burbuja luminosa contiene dentro las hebras de la realidad que el hombre puede conocer. Así que se puede enganchar solo con aquellas que se corresponden con las del hombre, y así todos los seres. Vamos a seguir hablando del hombre en concreto. La hebra responsable de la consciencia del hombre es como de color ámbar. Según los videntes,
Esta hebra se ve como una franja de unos 30 centímetros de ancho que recorre la burbuja luminosa de izquierda a derecha. Pero no todos los humanos tienen el mismo grado de consciencia. Este grado depende de si las hebras de fuera hacen más o menos presión sobre las de dentro. Con más presión, más luz, más consciencia. A los ojos de un vidente, una consciencia normal se percibe como un destello en el lado derecho de la burbuja luminosa. Se ve más o menos desde el exterior del cuerpo físico hasta la periferia de la burbuja. Pero si la consciencia es consciencia acrecentada, el brillo es más intenso y se localiza en la periferia del lado izquierdo del huevo luminoso. Capítulo 2. El papel del ego en la construcción de la realidad. Cuando terminamos de hablar con nosotros mismos, el mundo es siempre como debería ser. Lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos con nuestra conversación interna. No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De allí que repetimos las mismas preferencias una y otra vez, hasta el día en que morimos. Vamos a explorar juntos el camino de enamoramiento de la vida. En unos cuantos programas conseguiremos que nuestra vida valga la pena. Pero como guerreros que somos, lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de cómo estamos creando nuestro mundo, nuestra realidad. Y por eso, en este capítulo, vamos a empezar hablando del ego. El tipo de sociedad en la que vivimos nos educa para buscar el placer en lo que nos rodea, principalmente porque el sistema capitalista necesita convencernos de que estamos incompletos para poder perpetuarse. Explota nuestras inseguridades para crear carencias que poder llenar. Nos convence de que adquiriendo un objeto, un servicio, una categoría social, un cuerpo perfecto, una relación perfecta o cualquier otra cosa, lograremos la plenitud, seremos felices. Pero nunca será así. Aunque logremos obtener lo que tanto ansiábamos, nuestras expectativas se verán defraudadas. O nuestra satisfacción será transitoria, se acabará pronto, y con ello comenzará nuevamente nuestra búsqueda de la felicidad. Fijaos, al contrario de ese ansia de buscar placer en lo exterior que promueve nuestra cultura, el sentimiento de plenitud solo puede surgir de nuestro interior. Es más, tiene otra condición más. Solo puede encontrarse en el presente. Imaginemos por un momento que nuestra cultura nos hubiese educado para pensar que somos personas válidas y completas tal y como somos, que somos únicos e irrepetibles, y en lugar de ser iguales que los demás, debemos centrarnos en desarrollar aquello que nos hace únicos. Que podemos confiar en nuestro criterio, en lugar de buscar la aceptación en los ojos de los demás. Que todo aquello que necesitamos para ser felices nos rodea ahora, en este mismo momento, a nuestro alrededor, en el presente. En este contexto reduciríamos nuestras inseguridades, dejaríamos de compararnos y de ansiar lo que tiene el otro. En lugar de buscar a la persona que nos complemente, a nuestra media naranja, compartiríamos nuestra totalidad con la otra persona. Y no tendría sentido buscar incansablemente en el pasado o en el futuro
aquello que nos falta. La vida se convertiría en una oportunidad constante para abrir los ojos y para aceptar lo que la vida nos está ofreciendo. Y en consecuencia, disfrutarlo si nos gusta o cambiarlo si no nos gusta. Ejercicio 1. La plenitud. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre la marcha. Te voy a dar unos segundos para que pienses en un momento de tu vida en el que te lo hayas pasado genial, que haya sido importante para ti, o simplemente que viviste como algo especial. Y ahora vamos a reflexionar. ¿Estabas solo o compartiendo ese momento con otras personas? ¿Esta felicidad dependía de que te habías comprado algo? Cuando este momento estaba ocurriendo, ¿estabas pensando en algo que te había pasado antes o en lo que te pasaría después? ¿O estabas inmerso en el momento? ¿En qué contexto estaba ocurriendo? ¿En el campo, en la ciudad, en la oficina, en tu casa? Sería interesante que apuntaras tus conclusiones en tu cuaderno del guerrero. No necesitas que nadie las analice, porque tú puedes por ti misma, por ti mismo, entender cómo funciona la felicidad. Pero si quieres, puedes contarme tu experiencia en los comentarios. La huida del presente. Entonces fue entonces. Ahora es ahora. Y ahora solo hay tiempo para la libertad. Seguro que has oído muchas veces la expresión de que caminamos por la vida como si fuéramos zombies o como si estuviéramos dormidos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues solo describe la costumbre que tiene nuestro ego de huir del presente. Nuestro ego busca reforzarse, busca seguir creyendo en sí mismo y para ello repite en bucle acontecimientos de nuestro pasado reciente o a veces crea historias en futuros posibles. Al hacerlo, nuestra mente, nuestra consciencia, se dispone en un estado automático. Ya no estamos centrados en lo que estamos haciendo ahora, sino que estamos viviendo la película de nuestra imaginación. Pues bien, esto recorta nuestra capacidad de modificar el presente, de tomar el control de lo que nos está ocurriendo y nos deja en un estado de mantenimiento. Al centrar nuestra atención en esta constante construcción del yo, el ego apaga nuestros sentidos descartando gran parte de la información que el presente nos está ofreciendo y nos desconecta de toda la energía que podemos obtener de este mismo momento de nuestra vida. Por eso, como guerreros, debemos comenzar ya a volver al presente siempre que podamos. Ni que decir tiene que esto va a conseguir que vayamos teniendo cada vez más energía. Y cuanta más energía tengamos, más fácil será tener dominio del ego y recuperar el control que éste tiene sobre nuestra mente. El ego y su diálogo interno. No ha habido nunca un momento en el que tu vida no fuera ahora, ni lo habrá. El ego se comunica con nosotros a través del diálogo mental. Hay una voz en nuestra cabeza que describe y comenta todo aquello que vivimos. Todo. Critica a las personas que vemos para que nos sintamos superiores. En su aspecto, en su inteligencia, en su habilidad. Cuando no hace esto, se siente víctima de la mayor parte de las situaciones que nos ocurren. El tráfico, la cola del supermercado, el trabajo, nuestra pareja. Os voy a explicar un poco cómo funciona la estrategia de nuestro ego. En primer lugar, para hacerse protagonista absoluto de nuestra vida, busca recuerdos del pasado. Los selecciona, No coge cualquier recuerdo, sino aquel que en un momento le conviene.
Después lo tergiversa, le confiere el significado que le conviene y nos convence de que ese recuerdo somos nosotros, que nos define como somos. Piénsalo un momento. ¿A que tú crees que eres lo que recuerdas de ti? Sin embargo, cuando estamos en el momento presente, el ego desaparece. Los recuerdos desaparecen, las proyecciones del futuro desaparecen. Y aún así, somos más yo que nunca, porque el ego desaparece. Como bien afirma Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, si algo tenemos que tener en cuenta es que no somos nuestro diálogo interno. Nuestra mente debería ser una herramienta para facilitar nuestro camino por la vida. Debería servir para hacerlo todo más fácil. Una herramienta para dominar mejor nuestro medio. Y debería después apartarse a un lado y dejar que nuestro ser interior viva los acontecimientos de nuestra vida. La mente debería usarse con fines prácticos para tomar las mejores decisiones en el día a día y ayudarnos, por ejemplo, a establecer metas y a trabajar para lograrlas. A estudiar las acciones de nuestro pasado de forma objetiva, para aprender de los errores y buscar mejores soluciones. También nos podría servir para buscar patrones o puntos de referencia que delaten las acciones o las intenciones del águila, del gran espíritu. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que la mente se ha adueñado del control y de la dirección de todo lo que sucede. Crea una voz que describe e interpreta todo subjetivamente, cada acontecimiento que se produce a nuestro alrededor. Oye, y además es súper adictiva. Hay que hacer un esfuerzo súper grande para detener esta voz. Es la voz que le da vida a nuestro ego. Entonces os iba diciendo que por un lado el ego revisa constantemente el pasado y luego elige los problemas y se pone a imaginar resultados positivos o negativos. Digamos que inventa finales para nuestra película. Y si puede añadir dramatismo a las escenas, no dudará en hacerlo. De esta manera fabrica recuerdos que no han ocurrido y lo hace según le interesa. Porque atentos a esto, no busca soluciones. El ego no quiere un análisis objetivo de un problema para buscar puntos clave. Solo quiere redundar en un sentimiento de superioridad, o de victimismo, o de culpa. Busca crear su personalidad por oposición o por afinidad a lo que inventa. Por otro lado, el ego a veces manda nuestra mente hacia futuros. Estos finales de película de los que hablamos antes son invenciones que generan expectación. Bien, estoy deseando que ocurra tal o cual cosa. O preocupación. Mierda, va a llegar el momento en que va a ocurrir tal cosa. Y de esta manera ocupa nuestros recursos, nuestra mente, en expectativas sobre lo que sucederá después. La maniobra clave del ego a la hora de estar siempre presente consiste en mandar nuestra atención lejos de la hora, del presente consciente, de la hora mismito, donde no hay descripciones, donde no hay juicios, donde no hay ego. Para que el ego sobreviva, es necesario que haya en nuestra mente un parloteo que lo enjuicia y lo interpreta todo constantemente. Ejercicio 2. El momento presente. Ok, vamos a hacer otro ejercicio que podemos hacer ahora mismito. En él vamos a hacer algo muy simple, recuperar el momento presente. A ver, detén tu diálogo interno un momento y percibe las cualidades de la realidad en la que estás ahora mismo. Fíjate en la temperatura, en los colores, en los olores, en los sabores, en las texturas. Fíjate en la luz, los sonidos,
la postura de tu cuerpo. ¿Cuáles de estas nuevas informaciones estaban siendo filtradas por tu piloto automático? Reflexiona sobre la medida en la que el presente te hace sentirte completo. ¿Puede considerarse este pequeño momento de ahora mismo un momento de plenitud? Sería muy interesante que escribieras tus experiencias y tus conclusiones en tu cuaderno del guerrero. Y si quieres, me las puedes contar en los comentarios. Bueno, empezamos nuestra tercera parte del programa. El chamanismo integra cualquier conocimiento que le pueda ser útil y por eso en esta tercera parte nos vamos a basar en entrevistas de gente que puede aportarnos cosas. Y por eso tenemos como invitado a Ignacio, que es licenciado en Ciencias Físicas y que, bueno, pues nos va a hacer un poco de intermediario con el mundo científico. Hola, bienvenido al programa, Ignacio. Hola, Alicia. Estoy encantado de estar aquí en tu primer programa con entrevistas y la verdad es que estoy honrado de dar un poco el punto de vista científico al chamanismo. Muchísimas gracias. De hecho, quería empezar preguntándote eso. Por lo que todos nosotros hemos ido viviendo, siempre ha habido una especie de pelea entre la ciencia y la conciencia, entre el mundo espiritual y el mundo científico. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Verás, tenemos un problema. El chamanismo es ante todo un sistema que se basa en algo subjetivo, de cómo se percibe el entorno y cómo una persona interpreta el universo, cómo interpreta lo que ocurre a su alrededor, y eso es siempre personal, mientras la ciencia tiene que ser siempre igual para todo el mundo. Entonces, ya partiendo de ese principio, lo que llegamos son a sistemas, claro, muchas veces incompatibles. La ciencia se basa en el método científico, es decir, hay ramas más difíciles de aplicar y otras más fáciles, pero siempre una teoría científica tiene que hacer una hipótesis, realizar un experimento y que otra persona lo pueda realizar. Entonces, desde mi punto de vista, el chamanismo, que se compone de actividades individuales, es muy difícil a veces de replicar en un laboratorio o de replicar y que sea igual para todas las personas. A lo que voy es que distintas personas realizando la misma meditación van a obtener resultados diferentes. Eso para la ciencia siempre pues es un problema. Es un problema. Eso quiere decir que el chamanismo o la cuestión espiritual nunca va a poder llegar a tener el calificativo de ciencia, o que nunca va a poder haber una conexión entre la ciencia y el mundo espiritual. Creo que uno de los problemas que tiene el chamanismo, incluso todas las ciencias paranormales que están saliendo últimamente, me refiero a paranormales como que van más allá de lo que está tradicionalmente aceptado, es como que se les exige un rigor científico. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. La psicología, desde el punto de vista científico, tiene poco rigor, porque la psicología se basa mucho en el individuo. Por tanto, para darle rigor se aplica estadística, se aplica unas matemáticas para que de esa manera tengamos unas hipótesis, un experimento, unos resultados y podamos realizar unas predicciones. Estamos aplicando a veces conceptos que no se pueden aplicar. Es decir, nosotros no podemos decir que has realizado una meditación con 5 newton de potencia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿A dónde nos lleva? No nos lleva a ningún lado. Entonces, creo que es necesario un cambio de conciencia, un poquito un cambio de percepción, de punto de vista, para poder aplicarlo. Mira, te voy a contar algo interesante. A ver, las matemáticas y la ciencia lo que se basa es una creación de la realidad. Es decir, tú cuando creas un espacio matemático, tú pones las normas y dices 1 más 1 son 2. Pero igual que 1 más 1 son 2,
también puedo decir que 1 más 1 son 0 y estaría, en lugar de con los números naturales, con otro tipo de números. Entonces, la ciencia, digamos, crea un espacio adecuado para sus necesidades. Con el chamanismo tenemos un problema, y es que al final, vuelvo a lo mismo, es subjetivo. Hay una interpretación de la realidad o una percepción de la realidad que yo creo que tenemos que profundizar un poquito más adelante. Pero, ¿y no se podrían hacer, por ejemplo, estudios estadísticos de un ejemplo? De si hago tantas meditaciones, pues luego tanta gente estadísticamente que hace meditación, pues consigue estos resultados, ¿no? También se podría aplicar la estadística. Claro, pero lo que estás diciendo prácticamente es una especie de técnicas de control, entre comillas, control mental, o de guía mental, de pues si yo utilizo unas técnicas de motivación de las personas, obtengo unos resultados, y eso claramente, pues hay psicólogos que son psicólogos especializados en medicina deportiva, es decir, que hay que apoyar al deportista, hay que ver qué fallos tiene, etcétera, ¿no? Entendemos. Entonces, la cuestión a donde lo científico no puede llegar es, por ejemplo, a la cuestión de lo paranormal, como dices tú, las cualidades que puede desarrollar un ser humano más allá de lo que se puede medir, ¿no? Exactamente. Al final, la ciencia se basa en realizar una hipótesis que es comprobable. A lo que voy es que una teoría científica tiene que ser siempre falsable, que se llama. Popper, que fue uno de los filósofos del principio del siglo que estudió todo esto, comentaba que para que una teoría científica fuera válida teníamos que tener una capacidad de poderla refutar. Si no, lo que estamos es ante una teoría metafísica. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, y propongo una teoría que no puede ser comprobable de ninguna manera, eso no es ciencia. Y ese es, digamos, el choque que nos encontramos entre chamanismo y la ciencia, digamos, con mayor rigor académico o incluso con mayor formalidad. No, es muy difícil en chamanismo proponer una teoría y luego que pueda ser comprobable por cualquier persona en unas circunstancias especiales en laboratorio. Digamos que no es posible. ¿Nos lleva esto a un camino sin salida en el cual la ciencia siempre va a afirmar que las cualidades paranormales, por poner un ejemplo, no existen, no forman parte de la realidad? Yo creo que lo que hace falta es un cambio de paradigma. La ciencia va avanzando. Igual que la ciencia que teníamos hace muchísimo tiempo, en la época de Grecia, pues hablaba de unas cualidades de la geometría y de unas afinidades, es decir, el humo subía en el aire porque tenía una afinidad con él. Luego se llegó a descubrir lógicamente pues que la densidad del humo es menor que la del aire y por eso asciende. Yo creo que antes o después la ciencia tiene que evolucionar y llegar a unos puntos de vista y a unos tipos de sistemas matemáticos, sistemas lógicos que den cabida a todo esto. Lo que pasa es que hace falta pues una revolución, igual que la relatividad y todas las técnicas de probabilidad, etcétera, supusieron un avance frente a la física de Newton, pues necesitamos algo parecido, ¿no? Como un salto, que haya alguien que nos permita avanzar. En ese caso lo que estamos aceptando es que lo que el chamanismo propone como, insisto, son ejemplos, cualidades paranormales, podemos aceptar que existen, aunque sean percepciones subjetivas, simplemente el método científico no puede llegar hasta ellas todavía. No, es imposible. La ciencia hoy por hoy no puede decir si lo que ocurre en el chamanismo es verdad o es mentira. No tiene herramientas para hacerlo. Muy bien. Ok, pues vamos a cambiar un poco de tema y vamos a centrarnos en el tema que hemos desarrollado hoy en nuestro podcast. Hablamos de las emanaciones del águila y de cómo estas emanaciones crean distintos universos, más que paralelos, digamos que todos ellos coexistiendo en el mismo lugar. Aunque esté la terminología mal usada, al exponer el tema nosotros hablábamos como
de frecuencias, hablando un poco para poner un símil que todos entendamos, ¿no? Cambias de frecuencia, vas a un mundo, cambias de frecuencia y te vas a un mundo distinto. ¿Existe alguna teoría similar que se pueda parecer a esto dentro del método del mundo científico? Bueno, como ya sabes, al final, como nos conocemos ya de hace pues más tiempo, yo una de las cosas que llevo muy mal con el tema tanto del chamanismo como cualquier otra ciencia que va un poquito buscando más allá, es que los términos se confunden. Entonces, muchas veces nos lleva a error. Es decir, cuando vemos allí que se aumenta o se disminuye la frecuencia de vibración, o que al final todos esos términos nos llevan a engaños. Es decir, no se puede utilizar esa terminología porque, pues, por una parte no es correcta y por otra parte nos lleva a engaños. Entonces, dicho esto, que se aplica de forma muy ligera términos científicos a cosas que no son realmente aplicables. Como la cuestión de la frecuencia te estás refiriendo, ¿verdad? Exactamente, es decir, la frecuencia de vibración, pues en una onda la frecuencia de vibración simplemente es el número de veces que la onda sube y baja por segundo. Entonces, aplicar eso a lo que sería una percepción del entorno no tiene sentido. Y por ejemplo, aplicado a la luz, a los distintos colores que son distintas frecuencias de calor. En realidad, bueno, sí, la luz y todo el espectro electromagnético son una onda electromagnética, es decir, un tipo de onda en concreto que va vibrando, va subiendo y bajando determinadas veces por segundo, y pues sí que es verdad que nuestros ojos pues perciben distintos colores según la frecuencia, incluso según cuanto más frecuencia tenga, más energética es la onda, y ya vamos pasando pues a los ultravioletas, etcétera. Pero yo creo que un poquito lo de las emanaciones del águila que estábamos hablando, que estabas hablando anteriormente en tu programa, se correspondería más bien con la teoría de realidades paralelas o universos paralelos. Y sí que hay varios puntos en la ciencia que nos llevan a esa interesante percepción o a esa concepción de que la realidad no es tal como la conocemos. Hay, digamos, la teoría que puede ser un poquito más conocida para nuestros escuchantes, que son lo que serían la teoría de pues es Schrödinger y la teoría un poquito del gato, ¿no? Pues si tenemos, por ejemplo, un gato encerrado con un veneno, pues hay un 50% de que el gato esté vivo, de posibilidades, y un 50% de que el gato esté muerto. Es decir, coexisten dos posibilidades. Todo esto sería una física cuántica en la cual, pues, digamos que hay una probabilidad de que haya un estado, y hasta que un observador no interacciona con ese estado, el sistema no se posiciona. Es decir, que el observador llega a interaccionar con la realidad y la llega a determinar, que es un poco lo que tú también cuentas con todo el chamanismo. Nosotros como observadores determinamos la realidad. Esto es un poco lo general, lo que sería lo más clásico. Everett fue un poquito el que inició todo esto, y no se le hizo nada de caso, como te puedes imaginar. Lo presentó como tesis doctoral cuando acabó la carrera y nadie le creyó. Estamos hablando pues de los años 30, años 40. Uh-huh. La verdad es que Everett es un personaje muy interesante. Diseñó un sistema de antimisiles en Estados Unidos, acabó alcohólico. Bueno, la verdad es que no se le reconoció nada de lo que hizo, y planteó una hipótesis muy interesante. Y era que cuando nosotros observamos un sistema y se toma una decisión en el sistema, es decir, por ejemplo, imaginemos que el gato está vivo, Everett decía que de repente aparecían dos realidades distintas. Una en la que el gato estaba vivo y otra realidad, es decir, otro sistema físico completamente real en la cual el gato estaba muerto. Es decir, el presente se desdoblaba en dos. Todo esto, toda esta física cuántica, en el cual coexistían simultáneamente varias posibilidades, no se le tenía como por loco. De hecho, pues se le obligó varias veces a rehacer la tesis doctoral, lo pasó muy mal, pero últimamente se piensa que puede tener
cierta veracidad, que puede ser correcto. Incluso hay teorías que dicen que podría llegarse a medir la radiación de fondo del universo para observar si esto es cierto o no. Es decir, esto es una posibilidad, son teorías que se están trabajando y que, digamos, por cómo interaccionan a veces sistemas en los cuales pues hay una transmisión de información más rápido que la velocidad de la luz, pues parece que de cierta manera sí que podría llegar a ser verdad. Es decir, sistemas en los cuales una decisión del que está observando, o más que una decisión, una observación de la persona que está... Condiciona el resultado. Condiciona el resultado. Esto sería, estás hablando respecto a una realidad que se desdobla de manera infinita o algo similar, ¿verdad? Pero en chamanismo, tal y como los poníamos nosotros, hablábamos de mundos y realidades completamente distintas. Si no hablamos de frecuencias, vamos a poner otro símil distinto que tampoco sé cómo de apropiado es. Hablando, por ejemplo, de dimensiones. Pues en tal dimensión encontramos esto, en tal dimensión encontramos esta otra cosa, y con parámetros y leyes completamente distintas. Pues aquí tenemos la gravedad, tenemos X, mientras que en la realidad que coexiste con la nuestra en tal dimensión, pues tenemos otros parámetros físicos completamente distintos. ¿Hay alguna teoría científica que pudiera aproximarse a esto? Sí, la verdad es que sí que hay teorías, porque llega un momento que nosotros los físicos teóricos siempre son como los más frikis de la rama, por decirlo así. Incluso dentro de los físicos teóricos, pues los matemáticos que estudian un poco toda la realidad todavía son más teóricos, incluso podríamos decir filosóficos. Llega un momento que son teorías que no son comprobables. Entonces, tu pregunta es muy interesante. Me estás diciendo universos con leyes físicas distintas. Habría que decir que por terminar la teoría anterior, en la cual la realidad se va dividiendo según las decisiones que tomes, la persona que lo está haciendo no se acordaría. Es decir, estaríamos hablando de presentes distintos, pero tu pasado también es distinto. Entonces tú no serías capaz de reconocer que estás en una realidad distinta. Entonces, esa teoría, bueno, es comprobable. Ahora, lo que estás planteando tú de universos con leyes físicas distintas, también se ha pensado. De hecho, la teoría de universos paralelos ya se trabajó o apareció por primera vez en la religión hindú, en el Mahabharata. Krishna pues ofrece a su discípulo Arjuna un montón de diferentes universos localizados en diferentes partes del cuerpo cósmico de Krishna. Es decir, ya se empieza a entablar una idea de distintos universos. Si nosotros seguimos con la teoría de Everett de que cada vez que hay un evento puede haber varias posibilidades, supongamos que al principio de la creación del universo, en lugar de crearse un universo con 4 leyes fundamentales como es el nuestro, que sería la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, de repente no tuviéramos, por ejemplo, el electromagnetismo, es decir, no hubiera luz. Es decir, tuviéramos 3 de las 4. Entonces, ese tipo de universo, aparte de tener unas leyes físicas distintas y tener, por tanto, una vida distinta, porque lógicamente se habría tenido una evolución distinta, nos ofrece, digamos, unos puntos de vista muy, muy diferentes a los nuestros y también no comprobables. Esa es la dificultad. Es decir, nosotros no podemos saber si ese tipo de universos existen o no. No tenemos hoy en día ninguna técnica, ni ninguna herramienta, ni ninguna teoría, ninguna hipótesis que nos pueda decir si eso es verdad o no. Lo que no podemos hacer es verificarlo, pero entonces son los estudios matemáticos los que tienen cierta vanguardia como a la hora de formular hipótesis de que estos universos pudieran existir. Sí, pero esas teorías no están aceptadas. Es decir, vuelvo un poquito al principio de lo que estábamos comentando. Una teoría, una ley física, la hipótesis que tú formulas, tiene que ser comprobable, refutable. Tú puedes decir que es verdad o que es falsa, o por lo menos siempre abrir una puerta a que es falsa. Pero esa no hay manera de comprobarla. Es decir, no tenemos manera de saber si un universo con otras leyes físicas existe o no. La única forma dentro del chamanismo
que se nos plantea es la percepción personal. Y claro, la percepción personal no entra... No es verificable. Como claro, exactamente, como Pero, premisa científica. Por ejemplo, en matemáticas una de las teorías que más se maneja hoy en día es la teoría de las 11 dimensiones, ¿no? Y sin embargo eso, desde nuestro punto de vista limitado de seres humanos, tampoco es verificable. A ver, la teoría de 11 dimensiones, que en el fondo matemáticamente simplemente es una ecuación, pues imaginaos, ¿no? Pues están las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, pues esta tiene 11. Entonces, lo que postula es que la materia a nivel muy, muy pequeño, a nivel atómico, tiene 11 dimensiones. Es decir, tiene una ecuación que tiene 11 incógnitas y cuando la resuelvo, pues todo más o menos funciona bien. Esta es la teoría de cuerdas realmente, que ha ido un poquito más allá y tenemos pues la teoría M, etcétera. Entonces, esta teoría, la teoría de cuerdas, es muy interesante porque a nivel atómico sí que dice que todas las partículas fundamentales, o sea, toda la materia está formada por partículas fundamentales. Vamos a poner un ejemplo. Una mesa está formada de madera. La madera, pues seguimos bajando, está formada por átomos. Los átomos están formados por electrones que están dando vueltas y por protones y neutrones que están en el núcleo. Los protones están formados por quarks. Los quarks tienen cargas, fracciones de cargas, que hasta hace poco no se conocía, y de repente la teoría de cuerdas nos dice que hay un objeto más básico llamado cuerda entre comillas, porque no sabemos muy bien qué nombre ponerle, que al vibrar, es decir, al moverse o al poder actuar, adopta la forma de esa partícula subatómica, es decir, de quark, de fotón, de lo que sea, de lo que serían las partículas que forman la materia. Esa cuerda puede vibrar de distintas formas, formando un tipo de partícula o a otro. El problema que tiene esta teoría es que no puede ser del todo comprobable. Entramos otra vez en lo mismo. Es una teoría muy interesante, funciona en el mundo subatómico, es decir, estamos hablando a nivel de átomos, de moléculas, de 10 elevado a menos 10 metros, o sea, estamos hablando de condiciones muy particulares, pero en cuanto nos venimos aquí al mundo macroscópico, a cuando estamos hablando de 1 metro, de 2 metros, pues claro, todo esto ya no es tan fácil de aplicar. Pero claro, es una teoría muy interesante porque dice que hay algo, esa cuerda, por decirlo así, al vibrar, al tener ese estado vibracional y lo que decías tú, de que hay 11 dimensiones, puede adoptar la forma que quiera. Por tanto, la realidad es maleable, se basa en la vibración de la cuerda. Según cómo vibre esa cuerda, nos va a crear una realidad u otra. Ok. Tenemos estos problemas de verificación a nivel microscópico, pero por ejemplo a nivel macroscópico, si estamos hablando de la materia oscura también, pues es algo que también es una teoría, pero que tampoco es verificable de momento con las limitaciones de nuestra ciencia en este momento. Sí, al final un poco la ciencia lo que hace es como buscar, como no lo puede hacer directamente, lo que busca es un poco pues circunvalar, dar una vuelta, por decirlo así. Entonces la materia oscura, digamos, que es necesaria para determinadas teorías de desarrollo del universo, de cómo se va la materia expandiendo, de la cantidad de energía que hay en el fondo del universo, es decir, tú cuando miras el universo no está al cero absoluto, sino que hay un 2,3 Kelvin, es decir, hay una radiación de fondo. Entonces, para que digamos las leyes que se han predicho, es decir, que haya una conservación de energía y materia, es necesario que haya esa materia oscura. Si en algún momento alguien dice que la conservación de energía y materia no es correcta, esto es un postulado, es algo que se plantea, de repente todas estas predicciones se hunden en la miseria, es decir, dejan de existir. Y esto es lo bonito de la ciencia, es decir, teóricamente todo el mundo, todos los científicos saben que cuando se hace una teoría puede ser falsable, es decir, puede llegar un momento que se puede refutar, que alguien puede decir que eso no es correcto. Por tanto... O complementarla o ampliarla. Claro, entonces volviendo con el tema un poquito de que estabas comentando antes en el podcast, necesitamos, digamos, un poquito de avance en la ciencia para poder alcanzar al chamanismo o para poder alcanzar esas
percepciones que no son, digamos, verificables científicamente. Ok, pues me ha resultado una charla interesantísima y bueno, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa hoy. Me gustaría mucho invitarte a que vinieras al siguiente programa también para que pudiéramos seguir hablando de cosas muy interesantes. No sé qué opinas. Hombre, yo encantado de que me invites a un programa como el tuyo, que creo que es muy, muy interesante porque, bueno, ya sabes que yo pues tengo así soy licenciado en ciencias físicas, siempre he sido pues muy, muy analítico, siempre lo que puede ser demostrable, pero sí que es verdad que un poco el chamanismo nos ofrece, el chamanismo como tú lo explicas, que creo que es muy interesante, nos ofrece una visión del universo y de la realidad muy interesante. Y yo creo que un poco cada persona tiene que buscar esa interpretación, esa forma de entender lo que nos rodea. Y me gustaría un poco, pues, si desde luego les parece interesante a nuestros oyentes y a ti también, ofrecer ese punto de vista científico que pueda relacionar ambas cosas y ir un poquito siempre pues, más allá, ¿no? Un poquito a ver hasta dónde podemos llegar. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias por venir a La Brújula Azul, Ignacio, y te esperamos en el siguiente programa. Encantado. Bueno, y aquí se acaba nuestro viaje. Espero que la brújula os haya ayudado a encontrar el camino en este mundo del chamanismo. O quizá os haya sugerido mundos, imágenes, ideas que antes ni se os habían pasado por la cabeza. No hemos hecho más que comenzar nuestro viaje, pero ya resulta emocionante. En el siguiente capítulo seguiremos hablando de emanaciones y de realidades. Y continuaremos hablando, de una forma un poco más concreta, de cómo el ego construye lo que creemos que es la realidad. Así que os espero a todos en el próximo programa de La Brújula Azul, para seguir navegando por el chamanismo. Y mientras tanto, abrid los ojos y disfrutad de lo que tenéis delante, aquí y ahora. Un abrazo azul a todos y todas.